Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. En el video de hoy vamos a hablar un poquito de tragedia clásica para que puedan contextualizar los que están empezando con la lectura del tema, ¿sí? La tragedia clásica es un género que tuvo su auge en el siglo V antes de Cristo, siglo de Pericles. eh, con tres autores griegos que son los que sentaron las bases del género tal como lo conocemos, ¿sí? Esquilo, Sófocles y Eurípides. Pero antes de ellos, supuestamente había habido formas anteriores del género. El tema es que con textos de tal antigüedad, en realidad con todos los textos que son previos a la invención de la imprenta, tenemos el problema de que siempre hay muy poquitos ejemplares y si por el motivo que fuera a lo largo del paso de los siglos algunos de esos ejemplares se fueron perdiendo, a veces hay obras que no llegan hasta nuestros días, ¿sí? Este sería justamente el caso. Entonces, nosotros no tenemos en la actualidad tragedias anteriores al siglo V antes de Cristo. Sí nos podemos basar para hacer un poco una historia del género en lo que dice Aristóteles en su Poética. La Poética es un libro en el que Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, describe cómo es la literatura de su época. Y es, en la actualidad, una herramienta invaluable, porque obviamente Aristóteles sí tuvo oportunidad de ver representadas o de leer una cantidad de obras que no llegaron hasta nuestros días. Por lo tanto, él tiene en consideración para escribir su libro un conjunto de textos muchísimo más amplio que el que manejamos nosotros actualmente. Bien, Aristóteles en la Poética dice que la tragedia proviene de el ditirambo, que eran unas canciones que entonaba un coro en las celebraciones de dionisíacas, del dios del vino, de la vid, de la fertilidad, de las fiestas, de muchas cosas era Dios Dionisio. Bueno, este coro, como participaba de las dionisíacas y uno de los atributos del dios era la cabra, se vestía con pieles de cabra, y cabra en griego se dice tragos, supuestamente de allí proviene el nombre tragedia, ¿sí? Bien, pero estos eran canciones líricas aparentemente. Todo esto les digo basándonos en Aristóteles, porque no hay testimonio escrito de ninguna de estas composiciones. Y todavía no podían ser consideradas tragedias. Aristóteles dice que el creador de la tragedia, el que transforma de alguna manera esos ditirambos en tragedias, es Tespis, otro autor del que no tenemos conservada ninguna obra. ¿Y por qué dice Aristóteles que Tespis es el creador de la tragedia? Bueno, porque introduce una innovación, una modificación en la estructura del ditirambo al separar a una voz de un solista del resto del coro. Entonces, al separar a este solista,
se da la posibilidad de que se establezca un diálogo entre la voz del solista y la voz del coro, la voz plural del resto del coro. Y el diálogo va a ser, obviamente, uno de los elementos estructurales fundamentales del teatro, de la tragedia y de todo el teatro, ¿no? El teatro se basa en un tipo de texto, en un tipo de trama esencialmente dialogada, ¿no? Pero además hay otro motivo por el que Aristóteles le concede a Tespis la creación de la tragedia, y es porque el solista que cantaba enmascarado representaba diferentes personajes. Es decir, a ver, esto es importante. Si yo voy a escuchar cantar a alguien, por ejemplo, no sé, la banda, yo sé cómo es el nombre del músico de la banda y sigo a ese músico. Y sé que es la misma persona arriba del escenario que abajo del escenario. Puede ser que esté actuando, pero arriba del escenario es, vamos a decirnos, Bob Dylan, y abajo del escenario es Bob Dylan, ¿está bien? Ahora, en el teatro, en una representación teatral, eso no funciona así, porque el actor está representando un personaje, ¿sí? Entonces, yo sé que el actor es quien sea, ¿sí? Alfredo Alcón, pero cuando yo lo voy a ver en el teatro, si la actuación es buena y la obra resulta inmersiva, yo no tengo que estar viendo a Alcón, yo tengo que estar viendo al personaje que Alcón interpreta, ¿sí? Por ese rato que dura la obra, yo no tengo que pensar en el actor como la persona que es fuera del escenario, sino que tengo que pensar en el personaje, ¿sí? Bueno, esto aparentemente tiene su origen en el siglo VI a.C., al menos eso nos dice Aristóteles. Bien, de esta estructura primitiva, podríamos decir prototragedia, ahí de Tespis, que tendría un coro y un solista, vamos a pasar ya en el siglo V a.C. a la que consideramos la estructura clásica de la tragedia griega, que es la de Esquilo, que tiene un coro y dos actores, ¿sí? Al introducir un segundo actor, Esquilo desplaza muchísimo el peso de la acción del coro. El coro ya va a pasar a tener una función muy secundaria, porque casi todo el peso de la acción va a recaer en el diálogo que se va a establecer entre los dos actores. ¿Está bien? Y el coro, lenta pero firmemente, va a ir pasando a tener una función casi de comentarista de la acción, ¿sí? En la obra que ustedes van a leer les va a resultar muy claro que toda la acción avanza mientras dialogan los personajes, y cuando el coro interviene no pasa nada, ¿sí? Hay invocaciones a los dioses, pequeños resúmenes, algún comentario de carácter moral, pero es como que la acción se detiene totalmente y yo me quedo pensando que si me hubiera salteado las páginas en las que canta el coro no me perdía de gran cosa, ¿sí? Bueno, eso va a pasar justamente porque Esquilo saca al coro de su función dentro del diálogo y hace que el diálogo recaiga esencialmente en estos dos actores. Y el coro entonces queda un poco relegado a una función, como les decía, de comentarista, de pausa entre la acción dramática.
Bien, una cosa que es esencial aclarar es que cuando yo digo que en Esquilo hay dos actores, o más adelante después, a partir de Sófocles en adelante, va a haber tres actores. Esto no quiere decir que la tragedia vaya a tener solamente dos o tres personajes. Va a haber solamente dos o tres actores, pero cada uno de esos actores, como les decía, desde Testis, va a representar diferentes personajes, ¿sí? En el caso de la tragedia griega, eso ocurre porque los personajes actuaban enmascarados. Entonces, perfectamente, el actor que estaba interpretando a, digamos, Yocasta, salía de escena, cuando salía de escena cambiaba la máscara, dejaba de ser Yocasta y entraba siendo, digamos, Tiresias, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver la lista de personajes y a lo mejor hay 7, 8, pero esos 7 u 8 personajes lo van a interpretar solamente 2 o 3 actores que van a ir rotándose esos diferentes personajes, ¿está bien? Muy bien. Otra cosa que van a observar en la tragedia clásica es que el coro también funciona un poco para manejar, digamos, los tiempos dramáticos. Nosotros estamos muy acostumbrados a lo que es el teatro moderno, que está dividido en actos y escenas. Y en un teatro contemporáneo grande, esos actos o escenas se marcan por el cierre y la apertura del telón, ¿sí? Cuando el telón se cierra, se abre, probablemente la escenografía sea distinta, tengamos que entender que ya no estamos en el mismo lugar que antes, tengamos que estar atentos a ver si pasó tiempo, ¿sí? Porque a lo mejor cuando se cerró el telón y se abrió, la acción se retoma y pasaron 2 años, ¿sí? Pero bueno, el telón, digamos que es el que cumple un poco esta función de ir administrando el tiempo dramático, de ir estableciendo ciertas pausas en la acción. Bueno, el teatro griego no tenía telón, ¿sí? Tenía la forma de lo que actualmente llamamos un anfiteatro, es decir, era una construcción al aire libre, completamente abierta, donde estaba el escenario, había un espacio para la orquesta y después lo otro eran como gradas donde se sentaba el público, pero obviamente telón ahí no podía haber. De modo que el que iba interrumpiendo la acción y marcando un poco el ritmo dramático era justamente el coro, ¿sí? Entonces cumplía también esa función, además de ser ahí como un elemento, podemos pensar, remanente del origen del género, también funcionaba para interrumpir la acción dramática y también entonces jugar un poco con la tensión dramática, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tragedia va a tener una estructura aserrada en la tensión dramática. La tensión dramática, para que se hagan una idea, es un poco como, digamos, el interés que va despertando el conflicto en el público, ¿sí? A medida que el público está más involucrado con el conflicto, digamos que la tensión dramática aumenta. Entonces, como el conflicto se va a desarrollar solamente durante los diálogos, la tensión dramática va a aumentar durante los diálogos. Y como la acción se va a detener en las intervenciones del coro, entonces ahí se va a distender la tensión dramática, ¿sí? Para que se hagan una idea, es como si están viendo una serie, ¿sí? Una serie de televisión, de Netflix. ¿Vieron que están divididas en capítulos, en episodios? Bueno,
Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cada episodio termine en un momento de tensión dramática. ¿Para qué? Para que yo me quede con ganas de ver el próximo, ¿sí? Para que mi interés como lector, como espectador en este caso, esté en un punto alto y entonces cuando termina el capítulo digo, no, tengo que ver el próximo. Y ahí me acuerdo de la semana próxima volver a buscar el programa, o si estoy en Netflix ya me pego maratón y me veo 18 capítulos juntos. Bueno, esto no lo inventó Netflix, sino que los autores de tragedia clásica ya lo hacían, ¿sí? Tratar de hacer que la tensión dramática crezca cerca del final del episodio y después se distienda con la intervención del coro y un nuevo diálogo la haga crecer de nuevo y así, ¿sí? Van jugando con nuestros sentimientos. Bien, ahí vamos aclarando entonces dos de las funciones que tiene el coro en la tragedia clásica. La primera es esta función remanente religioso, ¿sí? El origen religioso que tiene el género. Las representaciones teatrales en la antigua Grecia se seguían haciendo los días de celebraciones religiosas, ¿sí? O sea que el género seguía bastante ligado a esa función religiosa y el coro cumple una función importante en ese sentido. El de administrar la tensión y la acción dramática, los tiempos de la acción dramática sería la otra función. Y va a haber una tercera función que tiene que ver con el carácter social de la tragedia. La tragedia tiene la característica de que siempre involucra de alguna manera al conjunto de la sociedad. Y eso es porque los protagonistas de la tragedia siempre pertenecen a la clase gobernante. Siempre son reyes, herederos del trono, ¿sí? La familia real, nobles. Y como todo argentino sabe, las macanas que se mandan los gobernantes repercuten sobre el conjunto de la población, ¿sí? Por eso digo que la tragedia siempre tiene de alguna manera un carácter social, porque si bien los protagonistas van a ser los nobles, ¿sí? Estos puñaditos de 4 o 5 personajes, al ser ellos gobernantes, la desgracia que atraigan sobre ellos mismos de alguna manera se va a transmitir también sobre el conjunto del pueblo. Ejemplo, no sé, Edipo Rey. Cuando empieza Edipo Rey, hay una maldición que azota a la ciudad de Tebas y hay que averiguar cuál es la causa. La causa va a resultar siendo que es Edipo y que mató al padre y él no sabía, y se casó con la madre y él no sabía, y le hizo 4 hijos, eso sí sabía, pero no sabía que era la madre. Bueno, no importa. El caso es que todas las macanas se le mandó Edipo, pero la peste asola a la ciudad de Tebas en su conjunto, ¿sí? Todo el mundo se está fumando las consecuencias. ¿De qué manera yo puedo representar ese carácter social del conflicto? Bueno, a través del coro. Esa va a ser entonces la tercera función que va a cumplir el coro dentro de la tragedia clásica, ¿sí? Representar como un personaje colectivo al conjunto de la sociedad, ¿sí? Digo porque cuando se encuentran las intervenciones del coro como un recurso que en el teatro moderno no se usa, ¿sí? No existe más, seguramente se van a quedar preguntándose qué hace toda esta gente acá y por qué canta en medio de mi obra de teatro. Bueno, ahí les estoy explicando cuál era la función, las funciones que cumplía el coro en la tragedia clásica y por qué se lo van a encontrar en la obra que van a leer, ¿sí? Listo, chicos, espero que haya quedado un poquito más claro. Este no va a ser el único video en el que voy a hablar de tragedia clásica porque es un género al que le vamos a prestar bastante atención y todavía me quedan muchas cosas por explicar, pero lo voy a ir terminando acá porque si no se va a hacer demasiado largo. De todas formas, a medida que vayan leyendo, a medida que vayan surgiendo dudas, me dejan las preguntas por acá o me dejan las preguntas por el Classroom como siempre que yo les contesto, ¿sí? Listo, cuídense, nos vemos.